Y bueno, yo el día de hoy les quiero platicar un poco sobre el liderazgo y la dirección en las políticas públicas, en el proceso de diseño y en la implementación de las políticas públicas, entendiendo que probablemente ustedes vayan a ser líderes, personas que estén en el espacio de toma de decisiones o cerca del espacio de tomas de decisiones, y que ese liderazgo los va a orillar a tener que llevar procesos de implementación de políticas públicas. Y lo que yo quiero que se queden en este curso es que aprendan a identificar cuáles son esas etapas del proceso, qué se tiene que hacer en cada una de ellas, para que el día de mañana que ustedes tengan que dirigir un equipo que lleve a cabo estos procesos, pues lo pueda hacer de manera exitosa. Entonces voy a intentar compartir aquí una presentación que preparé. Confírmenme si la ven. Excelente, ya estamos viendo la presentación. Es todo tuyo el escenario. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, pues de nuevo vamos a, ya aquí ya les habló mucho sobre mí, entonces me voy a saltar esa parte, no sin antes hacerles una... quieren seguir, yo encantada, ahí voy a estar respondiendo si tienen dudas después. Yo lo que hago en mi Instagram es estar subiendo información y análisis de política, y ahí es un espacio interactivo y divertido, quiero pensarlo. Y pues sobre todo estoy a sus órdenes para cualquier otro contacto en este medio. Y bueno, sobre este taller, lo primero que a mí me gustaría decirles es, pues a ver, las políticas públicas, nosotros escuchamos mucho hablar sobre políticas públicas, ¿no? De repente en las noticias, no, pues la política fulana de tal, impulsada por tal gobierno, o lo escuchamos, pero es un término que de repente no está tan desglosado en nuestro entendimiento, y eso es justamente lo que yo quiero que les quede claro en este taller. Va a ser un taller breve, por supuesto que el mundo de las políticas públicas pues dan para una maestría, que es la que estudié yo, pero en este taller vamos a aprender cuál es el proceso básico de formulación y de implementación, o sea, el diseño y ya la puesta en marcha de las políticas públicas. Vamos a ver algunos casos de políticas exitosas, vamos a entender cuál es el papel del líder en este proceso de diseño e implementación de las políticas públicas, y finalmente pues vamos a saber, a partir de este momento, espero que todos salgan de este taller siendo capaces de analizar, de ver una política pública y de analizar qué tan bien diseñada está y cuál es su grado de efectividad, para que, por ejemplo, la política pública que ustedes vieron implementada en su municipio, pues vean en qué falló o en qué acertó. Y pues bueno, ok. ¿Qué es una política pública? No sé si aquí abro el foro un momento. ¿Alguien tiene una idea de qué es una política pública? Le voy a regresar acá para que no vean la definición. ¿Alguien sabe qué es una política pública o lo que entienden por política pública? Bueno, una política pública es aquella que se establece para buscar el bienestar de la ciudadanía. Esta a través de diferentes indicadores que marquen la línea correcta para obtener los resultados que en su momento el político o el gobierno requiere para la solución de la problemática de un pueblo, una ciudad o una nación. Muy bien. Entonces, el ingeniero Roberto lo que nos dice, desglosando, es distintos elementos, ¿no? Primero, el objetivo de, primero, resolver una problemática y como objetivo último, alcanzar el bienestar. Después nos habla también de la existencia de unos indicadores. Estos indicadores, pues, se ven presentes en la evaluación de esa política pública, y también nos habla de una línea, ¿no? O sea, una línea de acción. Entonces, es una aproximación muy acertada sobre las políticas públicas. Las políticas públicas muchas veces las entendemos como una acción, un conjunto de acciones del gobierno, ¿no?
Y este conjunto de acciones, hay que aclarar, puede tener participación de privados o puede no tenerla, pero tiene que nacer del gobierno. Y efectivamente están definidas tras un proceso de análisis, y esto es un punto clave, porque muchas veces las políticas públicas pues son esta acción que muchas veces emana del Ejecutivo, y en la mayoría de los casos es alguna de las ocurrencias que tuvo algún miembro acercado al tomador de decisiones. Y entonces, cuando no existe este proceso de análisis, que aparte es interdisciplinario, entran muchas áreas a analizar y a generar todo este análisis previo, entonces no podemos hablar de que se trata de una política pública. A lo mejor es una decisión del Ejecutivo, a lo mejor es un programa, pero realmente una política pública necesita forzosamente de este previo análisis interdisciplinario y que finalmente están enfocadas a resolver un problema público específico. Las características, de nuevo, están acá, que son interdisciplinarias, no solo en el análisis, sino que las políticas públicas pueden ser interdisciplinarias también en la ejecución, es decir, puede haber políticas públicas enfocadas a lo cultural, puede haber políticas públicas enfocadas a lo económico, puede haber políticas públicas enfocadas a la seguridad. Hay un gran rango de áreas en las que las políticas públicas tienen cabidas. Atienden problemas públicos, y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con un problema público. Tienen detrás de un proceso racional y sistemático, es lo que les comentaba, de análisis, en el que se sigue un método no tan flexible, la verdad, para llegar a ese diseño. Se impulsan, por supuesto, desde el gobierno, y aquí es importante que entiendan esto, porque si bien la política pública sí puede tener esa participación de entes privados como asociaciones o como empresas, realmente lo que la hace política pública es que venga con un impulso desde el gobierno. Desde el Ejecutivo es la mayor parte de las políticas públicas impulsadas y implican un proceso ordenado, lo que el ingeniero nos decía como una línea. Y entonces, en una definición más sofisticada de este problema, de las políticas públicas, las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico, análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y de soluciones. Esta definición está tomada de un libro sobre políticas públicas muy bueno, que ahí está la cita, pero igual creo que al final lo menciono para que si quieren adentrarse más sobre las políticas públicas, pues se lo pueden revisar. La verdad es que está muy amigable y muy digerible. Muy bien. Entonces, en ese mismo tenor, pues a ver qué son y qué no son las políticas públicas, ¿no? Sí son soluciones sistemáticas a problemas públicos, no son, y esto es muy importante, todas las decisiones ejecutivas tomadas día a día por la autoridad. Entonces, si la autoridad un día decide clausurar X cosa porque no está cumpliendo con las medidas de sanidad, eso no es por sí solo una política pública. Una política pública sería a lo mejor ya todo un plan que identificó una problemática de salud que tuvo como uno de los ejes de implementación clausurar a los establecimientos, que bla, bla, bla. Entonces ahí sí sería una política pública. Mientras tanto, es simplemente una decisión ejecutiva tomada en el día a día para resolver algún problema en específico, que también son programas impulsados por el gobierno y apoyados por la ciudadanía en la implementación para atender un problema público. ¿Y qué no son? Bueno, no son proyectos particulares que benefician a la ciudadanía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se construye, el ejemplo que está aquí, ¿no? Se construye una nueva planta que genera empleos, pero esta nueva planta la construye un particular, una empresa, pues entonces no es una política pública. Sí beneficia a la ciudadanía, probablemente responde o resuelve un problema público, pero no necesariamente es una política pública. ¿Por qué? Porque para ser política pública necesita de una intervención gubernamental. Muy bien. Ya para entrar en materia, ¿cuál es el ciclo de las políticas públicas?
Primero tenemos un momento en el que reconocemos el problema, un segundo momento en el que diseñamos la política pública, después implementamos la política pública y finalmente evaluamos el impacto. Y es un ciclo o un círculo porque del final volvemos al inicio. Y todo el tiempo las políticas públicas están en procesos de mejora y de como aumento de lo que se está alcanzando, ¿no? Entonces, en el primer momento, pues reconocemos ese problema público y no solo eso, sino que lo dimensionamos. Vamos a ver más adelante cómo es que dimensionamos el problema público. Después, ya que tenemos muy claro cuál es el problema, entonces ya pasamos a un proceso en el que nosotros diseñamos la política pública. Pero este es un proceso muy exhaustivo en el que vamos a revisar muchas cuestiones de viabilidad, por ejemplo, para identificar si eso que nosotros estamos proponiendo realmente responde y resuelve el problema. Después ya pasamos al momento de la puesta en marcha de la política pública y finalmente tenemos que evaluar siempre cuáles son los resultados. Y para evaluar cuáles son los resultados, lo que necesitamos es, como comentaba el ingeniero, la presencia de indicadores y esto de lo que nos va a servir es para ver si lo estamos haciendo bien, si efectivamente eso que diseñamos está resolviendo el problema, en qué medida lo está resolviendo. Ahí podemos evaluar si el gasto fue realmente suficiente o fue efectivo en cuanto a los resultados. Y ahí es cuando se puede evaluar qué otras modificaciones le vamos a hacer en una segunda vuelta de la implementación de la política pública. ¿Cuál es la receta para una política pública exitosa? Por supuesto, las políticas públicas varían muchísimo según el problema público del que se trata. No hay realmente una receta específica para hacer una política pública porque todo dependerá de las características específicas del problema que queramos resolver y del área en donde podamos implementar, pero este autor nos habla sobre el método ALO, que habla del análisis, del liderazgo, de la organización y finalmente de la política. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que confluyen en las políticas públicas dos espacios. O sea, primero está, sí, un análisis muy técnico probablemente de un problema y de soluciones, pero por supuesto, como es un problema público, como es una política pública, entonces también confluye en el liderazgo y en la política. Y sin estos elementos es imposible que nosotros tengamos una política pública exitosa. A ver, esto ya lo pasamos. Volviendo al primer momento del reconocimiento del problema, este problema es importante que nosotros entendamos que puede haber existido desde hace mucho tiempo o puede haber estado presente siempre y que hasta este momento lo estemos queriendo resolver. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que hay muchos problemas que no se identifican por los gobiernos como problemas públicos. Y eso es justamente porque no están en la agenda de gobierno. Y esta parte me gusta mucho explicarla porque es ahí donde nosotros podemos entender cuando nosotros vemos así a primera vista un problema diario en nuestra comunidad más próxima y que decimos que esto es un problema, ¿por qué no lo atiende el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera? Pues cuando nosotros entendemos que los problemas tienen un proceso para llegar a ser atendidos por el gobierno, es que nosotros podemos entender pues, realmente cómo funciona, ¿no? Y entonces, este proceso es cómo llega a la agenda de gobierno, ¿no? Primero nosotros identificamos que existen problemas y estos problemas aquejan a la sociedad. Y a lo mejor pueden aquejar a la sociedad en su conjunto, como puede ser la seguridad en México, o pueden aquejar a una comunidad muy, muy, muy específica. Estaba leyendo hace ratito porque me dijeron que iban a cerrar Hierve el Agua, y entonces estaba leyendo al respecto, y el problema es que los ejidatarios de la zona donde está Hierve el Agua, Oaxaca, se estaban quejando de que las entradas que se pagan por los turistas realmente benefician a las agencias y no les llegan a ellos, y ellos todavía no tienen carreteras, todavía no tienen servicios básicos, luz, etcétera, etcétera. Entonces decidieron cerrarlo, y ese es un problema que está ahí, que aqueja a una comunidad bien, bien, bien específica, muy delimitada,
¿Y por qué no es un problema público? Bueno, pues justamente porque está en esta primera etapa de que es un problema en la sociedad. Después, cuando este problema en la sociedad o la sociedad más próxima empieza a hacer ruido sobre este problema y empieza a decir explícitamente que tiene este problema, es que este problema que aqueja a la sociedad se convierte en un problema público porque empieza la sociedad alrededor, o sea, los que no están afectados directamente, empiezan a identificar ese problema y a reconocer ese problema. Y no solo ellos, sino les pido que apaguen sus micrófonos, igual me levanten la mano si tienen alguna duda, porque luego no sé si preguntaron algo. Entonces, esa sociedad más próxima empieza a identificar que es un problema público, que ese problema es que se puede solucionar desde gobierno, pero no solo eso, pues que existe el problema, y cuando lo reconocen los de alrededor, entonces ya hablamos de esa existencia, ¿no? Y a raíz de que esa sociedad más próxima empieza a hablar sobre ese problema y empieza a reconocerlo como problema, es que atrae la atención de los medios de comunicación. Y entonces cuando atrae la atención de los medios de comunicación, ese problema empieza a ser parte de la agenda pública. Y entonces, cuando los medios de comunicación empiezan a hablar sobre esto y empiezan a darle difusión, y entonces más personas van reconociendo que este es un problema, van conociendo del problema, se van indignando ante el problema, entonces el problema ya está en esta etapa que es la agenda pública. Y es importante que los problemas lleguen a la agenda pública. Cuando hablan por ejemplo, toda la agenda feminista, pues a ver, o sea, lo que se busca hacer durante todas las manifestaciones, por ejemplo, es que efectivamente ese problema llegue a la agenda pública. Y entonces, en ese sentido, es que sí es importante o sí tiene un beneficio que se hable sobre las manifestaciones, que tengan cobertura de medios de comunicación, porque es ahí donde de la agenda pública los políticos, la gente que está en la política, los partidos políticos, van a empezar a voltear a ver al problema. En la medida en la que los medios de comunicación hablan sobre eso, los políticos empiezan a voltear a ver el problema. Y cuando los políticos empiezan a voltear a ver el problema y empiezan a darse cuenta que es un problema del que la gente está hablando, etcétera, etcétera, pues lo que se dan cuenta es que quien resuelva eso, o que trae detrás un capital político. Entonces, si yo abandero esa causa, todos los afectados por esa causa, o todos los que identifiquen o que se indignen ante ese problema, pues van a agradecer que yo agarre el problema, y entonces yo empiezo como político o como partido político a prometer cosas sobre eso. Entonces yo lo voy a resolver de esta manera, y lo empiezo a agarrar como campaña, yo lo voy a hacer si ustedes me dan su voto, bla, bla, bla. Y es ahí donde está en la agenda política. Cuando el problema pasa de la agenda pública a la agenda política, lo importante es que ya lo traen quienes toman las decisiones, ya lo traen ahí. No lo están resolviendo, están prometiendo al respecto, pero ya lo reconocieron como problema público y ya está dentro de la agenda política. Ya se habla sobre resolverlo. Y finalmente, el punto en donde se va a empezar a resolver es en la agenda de gobierno. Y esto pasa cuando esos políticos que lo prometieron o que lo agarraron como bandera, pues llegan al poder. Y cuando llegan al poder, entonces lo incorporan dentro de la agenda de gobierno, lo incorporan dentro de las cosas que se van a resolver, y es cuando está en la agenda de gobierno, y es ahí donde empieza a haber diseños de políticas públicas para resolver ese problema. Entonces, como se dan cuenta, eso explica por qué vemos nosotros tantos problemas a nuestro alrededor y no hay nadie haciendo nada al respecto, pues porque son problemas que no han pasado por este proceso. A lo mejor son problemas que están en la etapa de problema público, a lo mejor son problemas que están en la etapa de agenda pública, los medios de comunicación sí hablan sobre eso, pero los políticos no. Entonces, es hasta que pasa por todas estas etapas cuando nosotros podemos esperar realmente que tenga la atención y la disposición del gobierno por resolverlo. Una vez habiendo reconocido este problema, pasamos a la etapa del diseño de la política pública, y de nuevo les explicaba, este es un proceso sistemático, no lo vamos a alcanzar a ver con detalle en esta charla, pero sí vamos a ver qué etapas tiene, y entonces ustedes se van a dar cuenta que es un proceso ordenado,
sigue paso 1, paso 2, paso 3, entran varios expertos, no lo puede hacer realmente una sola persona, es un proceso interdisciplinario, y es ahí donde se empieza a gesticular todos los detalles sobre la política pública. Esta es la etapa de, justamente los distintos momentos del diseño de las políticas públicas, y repasándolo brevemente es, en un primer momento, este análisis del problema, el análisis después de las posibles soluciones, el análisis de la factibilidad, la recomendación de la política pública y la planeación de la política pública. Este proceso, sin este proceso no podemos nosotros garantizar que esta política pública o que esta decisión o programa que nosotros vamos a implementar vaya a tener éxito. ¿Por qué? Porque cada uno de estos etapas es como un filtro. Y entonces conforme van pasando estos distintos filtros, es que perdón, estoy admitiendo aquí gente a la sala, listo. Conforme va pasando la gente a estos distintos filtros, es que se va a estar puliendo la política pública y puliendo el diseño. En un primer momento, para hacer el análisis del problema, lo que nosotros tenemos que entender es, ok, hay un problema, pero ¿cuáles son los detalles de ese problema? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son los bordes? ¿Quiénes están afectados por ese problema? ¿Cuántos son esos que están afectados? ¿Qué tan afectados están? O sea, ¿cuál es el costo de su afectación? ¿Cuál es o sea, se hace incluso un estimado tal cual del costo, que cuánto nos cuesta que estén afectados por esto, en dónde están estas personas, cuáles son las causas del problema, y a partir de eso es que nosotros podemos realmente tener un entendimiento del problema. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros decimos, hay X problema, y nosotros no hacemos un análisis a fondo sobre cuáles son las causas de ese problema. Para eso hay un método que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces nosotros no entendemos muy bien cuáles son las causas. Nosotros nos imaginamos cuáles son las causas. Y pongan ustedes que identificamos una causa que realmente a lo mejor es una subcausa, es decir, que no causa directamente ese problema. Y nosotros, entonces, naturalmente, generamos toda una política pública, todo un diseño, todo un plan de acción para resolver esa causa inicial, atacando a esa causa inicial, que por cierto, identificamos mal. Entonces, lo único que va a pasar es que al momento de la evaluación de la política pública, o sea, cuando ya la implementamos y cuando ya la estamos evaluando, lo único que pasó es que nos dimos cuenta que no hubieron resultados significativos. ¿Por qué? Pues porque no estábamos atacando una de las causas. Y justo para eso existe un método de Pareto, así se llama, que lo que hace es que se identifican esas causas, a lo mejor puede ser una, a lo mejor pueden ser dos, a lo mejor pueden ser tres, que generan el 80% del problema, o sea, que son responsables por el 80% del problema. Probablemente, o sea, lo que dice el método Pareto es que es el 20% de las causas las que son 80% responsables del problema, y que entonces vamos a identificar ese 20% de las causas que son responsables del 80% del problema para atacar esas causas específicas para que nuestra acción tenga el mejor resultado. Entonces, una vez que nosotros tenemos entendimiento del problema, que lo podemos tocar, que lo podemos explicar, que podemos definir exactamente sus bordes y que podemos decir, el problema es esto, es que nosotros ya podemos empezar a hacer el análisis de soluciones. Este es el diagrama para ver el flujo de problemas. Este se llama árbol de problemas. Esto brevemente, porque este es todo un tema, pero brevemente, esto que está aquí en el centro es como nosotros identificamos nuestro problema. Lo que va para abajo son las causas, lo que va para arriba son las consecuencias. Entonces, ojo, porque cuando nosotros aprendemos a hacer este ejercicio, es que nos damos cuenta que muchas veces lo que nosotros identificamos como causas, en realidad son consecuencias del mismo problema. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es identificando el problema y luego las principales causas, y esto que está acá son subcausas. Entonces, son causas de las causas. Y después ya vamos poniendo cuáles son las consecuencias y las consecuencias y las consecuencias y las consecuencias. Y esto después lo retomamos a la hora de
de implementar, vamos a ver cómo. Después estamos en el análisis de soluciones y tal cual en el análisis de soluciones lo que vemos es, ya conozco el problema, ya conozco cuáles son las causas, ya identifiqué cuál es ese 20% de las causas que es responsable del 80% del problema, o sea que ya sé cuáles voy a atacar y en cuáles voy a concentrar mis esfuerzos, y entonces ya empiezo a buscar soluciones. ¿Qué pasa muchas veces? Que cuando estamos en campaña, pues se nos ocurre que sería padricísimo hacer X cosa, ¿no? O sea, voy a implementar, voy a ponerle becas, voy a traer becas, y entonces yo lo que hago es que me salté todo el problema, o sea, yo ya creo que conozco el problema y entonces ya lo que traigo es la idea sobre la solución. Y lo que pasa, y aquí es muy importante el papel de quien va a liderar estos esfuerzos por diseñar las políticas públicas, o sea, de todos ustedes, que se tiene que tener una objetividad absoluta. O sea, a ver, vamos, ok, esta es la idea, pero puede ser o puede no ser. O sea, aquí de lo que se trata es de resolver el problema público, que es donde tenemos nosotros el compromiso. Entonces, en este punto se empiezan a analizar las diferentes soluciones. Lo primero es que se hace es establecer los objetivos, que se hacen, por supuesto, en función del problema. Se hace una lluvia de ideas, ok, ¿cuáles son todas las posibles soluciones que se nos pueden ocurrir sobre este problema? Ahí va la lista. Y a partir de ahí se seleccionan pues las que se ven que tienen mejores posibilidades de sobrevivir a los otros filtros. Y ahí se empieza a hacer un análisis comparativo sobre qué otras políticas públicas han funcionado en otros lados. A lo mejor estamos en Puebla y queremos ver cuáles políticas públicas han funcionado en Jalisco, en Nuevo León, en Tlaxcala, y empezamos a analizar, pues este mismo problema lo tenían allá y lo resolvieron de esta manera. Ok, este mismo problema lo tenían allá. Y no solo ese análisis comparativo, también puede ser internacional. Lo que estamos aquí buscando es políticas públicas exitosas en ese mismo problema. No para importarlas tal cual, no para copiarlas, pero un poco sí para darnos una idea y a lo mejor ver la viabilidad de tropicalizarlas. Así se llama, tropicalizar la política pública, que es, pues me la traigo, pero la adapto para que funcione aquí a donde yo estoy. Y sobre eso, pues ya seleccionamos cuáles van a ser nuestras 3 o nuestras 4 posibles soluciones. Y para esas vamos a generar todo un análisis comparativo que va a pasar por los siguientes filtros con respecto a, por ejemplo, el análisis de factibilidad. Acá está. Ya cuando tenemos esta lista ya cortita, que decimos, estas 2 o estas 3 nos van a solucionar el problema, nos gustan más, entonces empezamos a hacer análisis de factibilidad, que no es más que ver si podemos evaluar, o sea, si son viables estas listita de 3 que tenemos. Esa viabilidad tiene que hacerse en lo presupuestal, o sea, si tenemos dinero para hacerla, a lo mejor si va a requerir o si va a ser autosustentable, tenemos que ver si lo tenemos. En lo legal, que por supuesto es, pues voy a ver si funciona. ¿Qué pasa? Volviendo a traer a colación al gobierno federal, pues que yo traigo un montón de políticas públicas y de buenas intenciones que nunca se hicieron un análisis de factibilidad legal y que entonces cuando logro implementarlas a través de mi mayoría en el Congreso, pues lo que pasa es que me las están rebote en tribunales. ¿Por qué? Pues porque no hice un análisis de viabilidad legal. Y entonces, pues porque son anticonstitucionales o porque transgreden derechos de terceros y como yo no entiendo esas cosas, pues entonces, y no hice un análisis de factibilidad, pues entonces ahí es donde mi política pública está atorándose. Un análisis de viabilidad política, y esto no es más que, ok, yo tengo esta idea, yo tengo esta posible solución, me van a dejar el panorama político, me va a dejar implementarla. Y entonces en esta parte, por ejemplo, lo que se hace es un análisis de actores. No, pues que, por decir un ejemplo, acá en Jalisco, en distintos análisis, en distintos actores está, en partidos políticos está presente Movimiento Ciudadano, está presente Morena, está presente partidos de nueva creación y están presente el PRI y el PAN, en qué proporción,
quiénes se van a oponer a esta política, quiénes no. A lo mejor yo puedo tener a estos como aliados, a lo mejor yo puedo tener a estos como enemigos. Sociedad civil, qué tan activa o qué tan interesada está en este tema. A lo mejor sociedad civil me va a jugar un aliado importante. Se hace un análisis de actores para identificar si va a ser viable o no, porque habrá muchas políticas que a lo mejor tengan oposición importante, y con oposición importante me refiero a actores que se opongan y que tengan una capacidad importante de acción. Entonces, esos actores, pues si tienen una capacidad más importante de acción que yo, pues no me van a dejar implementar mi política, ¿no? El socioeconómico, y eso se refiere a, pues, cómo lo va a recibir esa sociedad determinada en donde yo lo quiero implementar, si me lo va a recibir bien, si no me lo va a recibir bien. A lo mejor habrá cuestiones que me rechacen. Pasa mucho, por ejemplo, con políticas públicas que se intentan implementar en comunidades indígenas que pues no son viables porque se va a oponer la comunidad indígena por ese contexto socioeconómico muy específico. Ambiental, por supuesto, y volvemos a mi ejemplo favorito, el gobierno federal pues hace un montón de políticas públicas e intentan empujar un montón de proyectos y luego no tienen un análisis de viabilidad ambiental y pues se los rebotan y se los rebotan y se los rebotan porque si no van a destruir todo un ecosistema y van a destruir la selva y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis de viabilidad que logre ver qué tan viable o no es en cuanto a lo ambiental. Y por supuesto el administrativo se refiere ya en un ámbito muchísimo más organizacional, si vamos a ser capaces o no de implementarlas. A lo mejor nosotros no somos un ayuntamiento con muchas capacidades, no tenemos mucho recurso humano, no tenemos mucho recurso, que ya lo vimos en lo presupuestal, y al momento de quererlo implementar, pues no vamos a tener realmente una capacidad de implementación, entonces no vamos a tener la viabilidad administrativa. Como ven, es una serie de procesos distintos en los que entran distintos expertos y en esos procesos se va filtrando y entonces ya vamos comparando esas tres políticas que tenemos y es cuando ya vamos identificando cuál va a ser más viable que otras. De alguna manera se hace una puntuación de cada una de ellas y ya nosotros podemos identificar cuál va a ser la buena. Y cuando ya nosotros tenemos la buena, nosotros vamos a hacer una recomendación. Supongamos que nosotros somos parte del equipo del tomador de decisión, ¿no? Somos parte a lo mejor del equipo del presidente municipal. Entonces, nosotros después de hacer todo este proceso, porque el presidente municipal tiene muchas cosas más importantes que hacer, entonces lo vamos a hacer nosotros. Cuando ya nosotros tengamos todo este proceso y todos los resultados de este proceso, nosotros vamos a identificar cuál es esa solución que pasó mejor por los filtros de factibilidad y entonces ahí nosotros vamos a emitir una recomendación. Esta recomendación, nosotros tenemos que ser muy hábiles para emitirla. Porque aquí yo tenía un maestro muy bueno en políticas públicas y él lo que nos decía es, ese proceso y ese programa, los resultados de ese proceso que ustedes llevaron 5 o 6 meses para llegar a cuál va a ser la política pública, lo tienes que resumir en máximo 5 minutos para el tomador de decisión, no te va a dar más tiempo. Entonces, eso es una verdad, o sea, aunque creamos que es algo muy importante, lo primero es que vamos a ir a picharle de alguna manera al tomador de decisión la política pública y no vamos a tener más de 5 minutos antes de que lo deseche, ¿no? Por ningún motivo nosotros podemos entregarle los resultados aquí están los resultados del análisis de política pública, porque así como están, se van a ir a un cajón de cosas importantes y que ya nadie los va a volver a ver nunca jamás. Entonces, nosotros tenemos que ser muy hábiles para redactar en un memo de no más de una hoja cuál fue el problema, cuál fue la solución y cuáles son los resultados previstos, o de hablar en menos de 5 minutos de cuál fue el problema, cuál fue la solución y cuáles son los resultados previstos. Y aquí es donde entra de nuevo la importancia de que el líder que esté empujando estos esfuerzos pues sea muy capaz de efectuar este tipo de presentaciones orales o verbales, o de tener argumentación, de tener esa capacidad de enganchar con la información y de vender la información, ¿no? ¿Cuáles son algunos tips?
lo primero es preparar ese memo, no puede ser de más de una hoja y media, una forma muy clara y concisa. Acuérdense que el tomador de decisiones pues, no tiene el tiempo para leerse a lo mejor un informe de 10 páginas, ¿no? Lo que nosotros queremos es que rápido lo lea, le dé la vuelta y diga, me interesa, y entonces seguramente si le interesa, en una segunda reunión nos va a dar la posibilidad de que le presentemos de manera exhaustiva nuestra política, ¿no? Mientras tanto, pues lo que nosotros buscamos es una forma de hacerle llegar la información que lo enganche. De nuevo, si ya hay una oportunidad, entonces preparar una presentación, de nuevo pensando que los primeros 5 minutos van a ser los que nosotros tengamos para transmitir nuestros resultados. Y entonces, lo primero que vamos a empezar a decir son la información que nosotros queramos. A lo mejor empezamos dimensionando el problema porque eso llama mucho la atención cuando nosotros decimos, mira, está este problema, pero lo que a ti te importa es que afecta a tantas personas y que tiene costos de tanto anuales. Y entonces cuando ya yo digo, sí afecta a muchos y nos cuesta mucho ese problema, pues entonces nos damos cuenta que es un problema que tenemos que atender, le damos como la importancia al problema. Y una vez que damos esa información, también podemos empezar a hablar sobre la solución o la política que nosotros vamos a recomendar, porque pues es lo que nos interesa que sepa. Probablemente si ya enganchamos nos vayan a dar a lo mejor un periodo un poquito más extenso, pero no pensemos en más de 15 minutos. Por supuesto, preparar las respuestas a todo lo que nos puedan decir, o sea, a lo mejor nos preguntan, oye, pero ¿cómo te salió en viabilidad política? Si es viable que lo implementemos, no, pues aquí nos salió aquí. Y por supuesto, en todo tiempo, el momento hay que saber que el tomador de decisión, quien le estamos presentando, es un actor dentro del problema. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que no es completamente objetivo. O sea, el tomador de decisión comúnmente ya tiene su criterio sobre el problema o tiene una postura clara sobre lo que debería de hacer en el problema y no siempre va a ser lo mismo que nosotros le estemos recomendando. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es siempre tomar eso en cuenta, no permitir que afecte el análisis de factibilidad. O sea, si ya el tomador de decisión trae una idea sobre que quiere dar becas, no quiere decir que tú en el análisis de factibilidad vayas a mover todo para que nos salga como respuesta dar becas. Pero sí quiere decir que tienes que tomar en cuenta que a él le tienes que justificar lo que le estás recomendando y le tienes que, de alguna manera, convencer de que eso que le estás recomendando sí, es igual o igual le conviene, pero también, pues que no le puedes recomendar algo que completamente se vaya a oponer. O sea, al final, dentro de tu análisis de actores en la factibilidad política, pues tienes que tener mucho en cuenta. No le vas a proponer a alguien de un partido de izquierda que tome una política pública que sea muy de derecha, ¿no? Entonces, tomar siempre eso en cuenta. Y finalmente, ya cuando se acepta esa recomendación, si es que se acepta, pues entonces empieza a iniciar un proceso de planeación en el que ya identificamos cómo lo vamos a poner en marcha. Y entonces ahí ya es cuando entra todos los detalles ya muy finos sobre la política pública. En el caso de que no se acepte esta recomendación, se vuelve al análisis de soluciones. Y entonces se vuelve a identificar cuáles eran esas otras 2, 3 soluciones que también podían funcionarnos y se pasa por todos los análisis de factibilidad para llegar a una segunda recomendación. La planeación, o sea, esta etapa de planeación, pues lo que va a contemplar es una planeación presupuestal, una planeación legal, organizacional, el cabildeo, ese inicial en el que nosotros estamos socializando nuestra política pública, un cronograma y un plan comunicacional. Esos puntos para poder arrancar ya con la implementación. Pasamos a este momento de la implementación, que no es más que la puesta en marcha de nuestra política pública, ya cuando estamos efectivamente dando las becas o cualquiera que haya sido nuestra política pública. Y finalmente, al año de haber implementado, a los 6 meses, depende mucho realmente de en qué momento, e incluso puede ser durante la implementación, pues se tiene que tener todo un equipo de evaluación en el que esté evaluando el desempeño de la política, la implementación de la política y finalmente los resultados de la política.
Esta evaluación de impacto, de nuevo, o sea, desde el principio se tiene, desde ese momento de la planeación, nosotros tenemos que identificar, como decía el ingeniero, cuáles van a ser esos indicadores o cuáles van a ser esas herramientas con las que nosotros empecemos a evaluar nuestra política. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a identificar en qué momentos vamos a estar aceptando, vamos a estar evaluando, en qué momentos vamos a estar reportando resultados sobre eso, qué vamos a hacer con esos resultados y con qué mecanismos y cómo los vamos a homologar. Y existe una metodología. Existe una metodología que se llama marco lógico, que se deriva del árbol de problemas que nosotros vimos, con la que nosotros podemos evaluar nuestra política pública a manera de identificar claramente cuáles son esos objetivos, en qué momentos tenemos que cumplir con ciertos objetivos y finalmente saber si logramos esos objetivos o no. No vamos a entrar mucho a detalle porque no nos va a dar el tiempo, pero bueno, de nuevo, es una herramienta de planeación. Quienes trabajen en gobierno las deben de conocer, son unas matrices, y lo que nos permite es conceptualizar ahí cuáles son esos objetivos de nuestra política, identificar cuáles son los indicadores que vamos a utilizar para medir cada uno de esos objetivos o el cumplimiento de esos objetivos, y a partir de ahí generar esta matriz de indicadores, las famosas MIR, que está así mero. O sea, es una matriz en la que de este lado de las filas está el fin, el propósito, los componentes, las actividades, y del lado de las columnas está el resumen narrativo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. ¿Cómo nosotros vamos a analizar? O sea, esto es la parte del diseño, si nos toca a nosotros hacerla. Pero cuando nosotros vamos apenas a analizar una que ya existe o que nosotros estamos como políticos identificando las políticas que se han impulsado por otros gobiernos o que estamos identificando cuáles son las que están activas en nuestro municipio, pues ¿cómo las vamos a analizar? Pues primero identificar cuál es la definición del problema. Ojo aquí, si nosotros queremos hacer un análisis serio sobre una política pública, todas las políticas públicas tienen que tener publicados toda esta parte inicial, ¿no? ¿Cuál fue la definición del problema? ¿Cuáles fueron los análisis de factibilidad? ¿Cuáles son esos métodos de evaluación? Y nosotros podemos revisar esta página, lo podemos solicitar vía transparencia, muchas veces están en los portales, y ya con eso nosotros podemos hacer justamente un análisis muchísimo más exhaustivo. Lo que podemos hacer también es esa alternativa que está, pues compararla con otras políticas similares. Entonces decir, oye, aquí se está haciendo esto, pero yo lo que identifiqué en el municipio de al lado es que allá se está haciendo eso y tiene mejores resultados, o no. Y entonces es a partir de ahí, de esa comparativa en la que nosotros vemos si realmente esa alternativa fue la mejor. Identificar, por supuesto, si los indicadores de desempeño son consistentes con la definición del problema y con los objetivos. Y esto es bien importante porque ahí es donde cojean casi todas las políticas que nosotros analizamos, que es, ok, ya identifiqué tu problema, está bien tu definición del problema, están bien tus objetivos en la matriz de indicadores, y al momento que nosotros revisamos los indicadores, oye, esos indicadores no te están resolviendo el problema. O sea, tú me estás diciendo que tienes que resolver X cosa y me estás midiendo otra cosa. Y entonces, pues entonces tus mecanismos de evaluación pues no están siendo efectivos. No sirven de nada, no podemos realmente evaluar qué tan efectiva es tu política o no. Y finalmente, pues la que no falla es revisar la inversión y contrastarla con cuáles han sido los resultados hasta este momento. Y entonces es en ese análisis de costo-beneficio en el que nosotros podemos identificar, oye, nuestro problema público nos costaba tantos millones de pesos al año, tú me gastaste tantos millones de pesos y nuestro problema público se ha reducido en X cantidad. Entonces, ¿funcionó o no funcionó? ¿Pagamos más de lo que recibimos? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo está ese resultado, ¿no? Y a partir de ahí es que podemos identificar si la política fue exitosa o no. Y pues eso es todo. Abro para las preguntas. Creo que tenemos buen espacio para las preguntas.